tarde calurosa al sur del Valle de la Borrá y sean todos y todas muy, muy bienvenidos a estos espacios de los GPS, Grupo de Psicoeducación Virtuales de Asovime, donde nuestras opiniones, nuestras necesidades, lo que queramos decir está muy bien recibido, porque la idea no es convencer a nadie, ni que todos piensen como nosotros, sino que cada uno tenemos una forma de expresarnos, de sentir, de aportar, y en esa medida todos estamos muy, muy bien recibidos, teniendo en cuenta que el pacto de participación habla que siempre, siempre nos expresamos en primera persona. Entonces, paso a saludarlos. Hoy hay un grupo bien diverso de personas. Qué rico que esta convocatoria de Asovime tenga la oportunidad de reunirnos. Entonces, quisiera saber quién quiere comenzar primero a saludar, a contarnos cómo ha estado en estos días, cómo se ha sentido, qué expectativas tiene con el GPS de hoy. A ver quién quiere tomar la palabra y darnos un saludito de los temas que hemos tratado últimamente, si les ha venido algo a la cabeza. Cecilia, te escuchamos. Buenas tardes y qué bueno tener a los compañeros de Londres. Me encanta que cada día se unan más personas a nuestro grupo y ya van a ver todas las cosas que van a aprender y ojalá se amañen. Y bueno, y frente al tema que estamos tratando, me parece tan importante. A mí personalmente me ha despejado muchas dudas, he adquirido muchos conceptos que, como de todas maneras ayer decía una compañera, de pronto las emociones las practicamos todos los días porque eso pues nos toca si queramos o no queramos. Y qué bueno saber de la teoría, porque la teoría nos va a aportar un poquito para ir comprendiéndolas y entendiéndolas. Y yo quisiera, si de pronto Juan Ramiro puede, que ayer, o sea, él tocó el tema y lo explicó un poquito, pero a mí no me quedó como bien claro de dónde viene etimológicamente la palabra comprensión. Si a él le queda fácil de pronto, para que me la vuelva a explicar. Muchas gracias. Cecilia, no te escuché. ¿Cuál es la palabra que estabas buscando? La palabra comprensión. Cuando dijimos que más que comprender las emociones, tú explicaste etimológicamente qué quería decir, pero a mí no me quedó muy claro. No, etimológicamente no la expliqué más como desde el sentido de disgregar la palabra. De todas maneras, cuando tú utilizas en el prefijo, utilizas com o con, significa que estás en acompañamiento de algo, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos en que com es algo que está acompañando y lo ponemos en presión, entonces lo que queremos decir es que dentro de algo, ¿cierto? Tienes algo que está comprendiendo, ¿cierto? Que lo estás como enmarcando, ¿cierto? Entonces, la deducción que yo hago de la palabra es que cuando tú tienes algo que lo tienes metido dentro de algo, si ese algo tú no lo dejas fluir, explota, pero no es etimológicamente. O la palabra etimológicamente la pudiéramos ver, pero te la busco etimológicamente qué significa comprensión. Listo. De todas maneras, el significado de comprensión es lo que tú abarcas, ¿cierto? Sobre todo a nivel de conocimiento. ¿Listo? ¿Te queda claro? Listo, Ramiro, gracias, sí. Bueno, listo. Yo quiero saludar a los compañeros de Londres. ¿Están actualmente en Londres? Claudia, ellos están en Londres. Luis, por favor, activa el micrófono. Activa el micrófono, por favor, para contestarlo. Sí, ellos están actualmente en Londres. Yo viví en Londres hace unos años. Ya nos escucha. Sí, ya sí te escuchamos. Luis, acá salude a todos. Entrevista. Muy bien. Luis, yo viví en Londres. Viví en Londres hace algunos años. Qué bien. ¿Y por qué te fue? Porque soy colombiano. Aquí estoy. Yo soy Luis Alfonso.
Y Luis Guillermo, estamos acá en Londres, sí, pues sí. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en Medellín, estuvimos en el grupo Asubime presencialmente, del cual estamos muy agradecidos. Y ahora, pues, la oportunidad de la tecnología de verlos a todos ustedes y estar aquí, me parece magnífico. Y bueno, estamos aquí para aprender más y seguro que ustedes van a ser de mucha gran ayuda para nosotros y lo que nosotros podamos aportar también. Un saludazo. Un saludo. Bueno, Bueno, respecto a la pregunta vamos a escuchar a Luis Carlos que también quiere compartir. Luis, apaga el micrófono, por favor. Vamos a escuchar a Luis Carlos que también quiere compartir algo. Hola Luis Carlos, qué bueno verlo. Hola Clau, ¿cómo están? Un saludo. ¿Me repites nuevamente la pregunta para respondértela? Ah. No, no se escucha. Claudia, Que Cecilia Ya. estaba preguntando por la palabra comprender, cómo podríamos definirla mejor o con un ejemplo, porque ayer estábamos trabajando en el final del tema que nos compartió Juan Ramiro y él hablaba de la palabra comprender. Entonces, a ver, ¿tú qué entiendes de ese término? Ah, claro que sí. El comprender como tal. Primero que todo, saludos a todos los que están reunidos, un abrazo cordial, saludos a los Luis, a Juan Ramiro, a todos los que nos conocemos, un saludo cordial, a ti, mi Clau, un beso, un abrazo. Bueno, el comprender como tal, para mí es un punto de vista, yo lo veo como empatía, como la empatía, como el entender a la otra persona, salirnos nosotros de nuestros prejuicios, de nuestro ego y ser un poco empáticos, ponernos en el lugar de la persona y entender lo que esa persona quiere en ese momento. Eso nosotros por lo general tendemos a ser muy comprensivos en base a nuestras experiencias, a nuestras cosas. Tenemos a ser mucho más empáticos con las personas. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por tu aporte. Yo también quería complementar un poquitico la pregunta de Cecilia y tiene que ver con lo que dice Luis Carlos. Para mí, el entendimiento va por parte de la inteligencia. Entonces, toda mi capacidad cognitiva me da posibilidad de entender un tema, un concepto, un punto de vista de alguien. Pero la comprensión tiene que ver para mí con la sabiduría. Entonces, cuando yo comprendo una situación, comprendo un tema, comprendo a una persona, es porque estoy poniendo parte de mi sabiduría a disposición de ese aprendizaje de la inteligencia. Entonces, la comprensión va mucho más allá de la inteligencia porque es traer a nuestro ser, a nuestra esencia, los conceptos o las situaciones que se nos están presentando. No sé si a Cecilia le quedó clara la percepción de nosotros. Bueno, entonces, Sí, Cecilia, te Claudia. escuchamos. Sí, sí, Claudia, sí, yo también la entendía por ese lado. Lo que pasa fue que como Juan Ramiro ayer, pues me pareció a mí, pero fue que me equivoqué, que él dijo es que etimológicamente, entonces yo quería como profundizar en eso. Pero sí, muy bueno, así es lo que han dicho, sí, también estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. replico. No, Cecilia, yo todo lo contrario dije. No sé cómo es etimológicamente, pero comprensión para mí es esto, ¿cierto? Porque no, pero déjame, te averiguo bien y te cuento, ¿listo? Listo, muchas gracias, ok. Entonces, recordemos que los temas que proponemos en Asobime son apenas una disculpa, que si alguien tiene otro tema emergente, otra situación que quieran manejar, tratar, comentar, también la podemos poner a disposición, porque el tema que nos convoca hoy es apenas una disculpa para estar reunidos. Entonces, respecto a eso del tema que nos convoca hoy, les quería hablar de el texto. El texto nos lo compartió el viernes pasado Cecilia Duque, que está incluso aquí presente con nosotros, y es La danza de las emociones.
Quisiera saber quién de ustedes leyó el texto, cómo le pareció, qué opinión tiene. Te escuchamos, Juan Ramiro. No, era para decirle a Cecilia que ya encontré el origen de la palabra comprensión y, y sí es más o menos por lo que todos hemos dicho, viene del latín, donde significa entender, pero tiene otra cuestión muy importante que es con lo que al final dijo Claudia y es, significa entender, está basado en dos raíces latinas que es com y pre, ¿cierto? Y lo que significa es entender, pero más que todo lo que significa es capturar completamente lo que sucede o se ha dicho. Y por allí en otra parte lo que dice es que es una creación mental, que es lo que tiene que ver con Claudia, ya viene a trabajar la sabiduría allí, ¿cierto? Es una creación mental que partiendo de datos, ¿cierto? Logra fijar una idea en la mente. ¿Quedó claro? Sí, sí, yo creo que nos quedó claro, Alex. ¿Se quiere complementar algo más? Sí, yo estoy feliz de ver a tantos amigos y primero quiero agradecer a Claudia Margarita por este compromiso, por Sí, y esta yo labor tan también, pues hermosa. también, pues ahorita se me viene a la mente también como para contar la palabra interiorizar, porque ya de nuestro interior es... Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Pues yo estaba agradeciendo este espacio, estaba agradeciendo a Claudia Margarita su compromiso, su constancia, que para mí realmente es inspiradora, a Juan Ramiro, que también ha sido un gran apoyo en estos ejercicios. Y estoy feliz de ver a amigos, a Luz Patricia, a Luis Carlos, que hace rato lo extrañábamos en estos espacios. Recuerdo mucho a los Luises que están conectados desde Londres. Recuerdo mucho esa tarde que tuvimos la oportunidad de conocernos, a Julia Gómez, a Julia Gredo, que también ha sido una persona que ha hecho unos aportes muy interesantes. Y luego pues de saludarles y de manifestarles mi alegría de verles, quisiera simplemente acotar que para mí la comprensión tiene una implicación emocional. Y es que uno puede quizás intelectualmente acercarse al entendimiento de algunas cosas, pero cuando hay comprensión, hay como un efecto emocional de cierta satisfacción, de cierta tranquilidad, porque cuando comprendes, como que cesa la lucha mental, o no da tantas vueltas la cabeza porque las cosas resultan claras y expeditas. Así que nada, pues me parece un texto muy bello el que nos compartió Blanca, y la propuesta que trae Claudia de ponernos a conversar en torno a él es, creo que, una muy buena oportunidad de seguir enriqueciéndonos de este espacio. ¿Y qué más puedo decir de las emociones? Pues todos experimentamos emociones, incluso en el proceso terapéutico. Yo diría que es muy curioso porque hay momentos en que uno experimenta casi que cierta incómoda estado de estar muy plano emocionalmente, ¿cierto? O sea, que es también como una emoción que hace poco me acompañaba, luego de pasar un mes de junio muy atravesado por el miedo, por la angustia. Quizás he pasado unos días muy plano, y entonces ahí también uno se da cuenta que es como una manera en que se aprende desde el corazón, no solamente desde el intelecto. Entonces, nada, estoy aquí más que trayendo conceptos, cosas muy celebrando este espacio, y me alegre de volverles a ver y volver a compartir con ustedes. Ay, muchas gracias, Alexei, por tu saludo. Escuchemos a Luz Patricia entonces. Bueno, yo también quiero saludarles a todos, siento la misma alegría que decía Alexi,
verlos a los Luises, un saludo muy especial, no los conozco, no había tenido la oportunidad, pero me encanta que estén aquí con nosotros, a Juan Ramírez, a Zapotes, bueno, a cada uno quisiera mandarle un abrazo virtual, pero muy sentido con todo el corazón. La palabra comprensión para mí me refleja como un instinto maternal, algo así como lo que yo experimento cuando he sentido de parte de mi madre hacia mí una actitud comprensiva con la claridad de que no está de acuerdo conmigo en muchas cosas. Entonces ella no me dice te entiendo, porque no se trata de entender ni lo que pienso, ni te comprendo en cuanto que estoy de acuerdo contigo. No, para nada. Muchas veces ni me entiende ni está de acuerdo conmigo y aún así experimento el ser comprendida, porque al expresar mis emociones o mis estados, cualquiera de ellos que sean, encuentro una mirada que me acoge. Para mí la comprensión implica una mirada compasiva, sin juicios, sin recriminación, sin exigencia. Entonces la persona está ahí para mí, aun cuando no esté de acuerdo conmigo ni me entienda, pero el sentir que esa persona está presente ahí para mí me hace sentir comprendida. Entonces la comprensión, como decía Claudia, también para mí está en el ámbito de la sabiduría, que es más allá de la inteligencia nuestra, sino de esa inteligencia infinita que mora en cada uno de nosotros y que es capaz de mirar compasivamente a la persona que tengo al frente mío, sin tener que estar de acuerdo y sin tener que entenderla, pero está ahí para mí. La comprensión me parece algo muy grande, me parece que sería rico aprender a tenerla o que Dios me la conceda, porque tengo personitas a mi alrededor que necesitan esa presencia mía. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, sobre todo que la claridad que nos da Luz Patricia nos permite acercarnos más a saber el para qué estamos construyendo nuestro sistema de apoyos, para qué estamos eligiendo estas personas, estos recursos, estas instituciones que eventualmente nos van a servir en un momento en el que no tengamos posibilidades de decidir, ya sea porque tenemos una crisis en salud mental o cualquier otro tipo de crisis que nos impida comunicarnos. Entonces, muy precisa las intervenciones que hemos tenido, las de Alexei, las de Patricia y las de todos, porque si logramos diferenciar entre entendimiento y comprensión, vamos a saber elegir de mucha mejor manera a las personas de nuestro sistema de apoyos, o si somos parte de un sistema de apoyos, entonces vamos a saber aplicar mejor la comprensión que el entendimiento. Continuando entonces con el tema de hoy, o si alguien más quiere hacer algún comentario sobre comprender, qué bueno que esa sea la invitación de hoy, no habría por qué no ser así. Entonces, mientras que se nos ocurren otros temas, otros comentarios, otras anécdotas, entonces les quiero compartir el texto que Cecilia, tan hermosa, nos compartió por el WhatsApp el viernes pasado y que hace de cierre o de puente o de conclusión muy linda respecto al tema que nos había propuesto Juan Ramiro. Este tema de la danza de las emociones es un texto del psicólogo Fabio Trujillo y se los voy a leer primero para luego empezar a comentar. Dice: la danza de las emociones. Todas las emociones son para sentirlas, asumirlas, responsabilizarnos de ellas, aprender y volver a sentirlas conscientemente. Son la magia que, unida a los pensamientos, nos llevan al maravilloso mundo de los sentimientos, nos hacen verdaderamente humanos y despiertan el deseo de trascender. Bien manejadas, las emociones son el camino al cielo, la posibilidad de lograr un estado superior de consecuencia en el que sentimos la anhelada paz interior. Mal manejadas son una forma más de estancarnos en el infierno, en un estado inferior de conciencia en el que se dirige nuestro comportamiento, quien dirige nuestro comportamiento es el ego empoderado y no la voluntad del ser.
La diferencia entre estar más conscientes y menos inconscientes frente a los desafíos de la vida se empieza a marcar en el sano manejo de las emociones. No se llega a la realización del ser si nos graduamos al ser, si no nos graduamos con honores en la escuela de la vida y contamos la maestría en aprender a amar sanamente. La danza de las emociones significa que todas participan en el baile de la vida con su propio ritmo, su propia música e incluso su coreografía. En su momento, cada emoción tiene todo el teatro a sus pies. Es la reina de la escena desempeñando un papel aprendido por condicionamiento donde el observador, o sea, la conciencia, tiene la posibilidad de reescribir el guión desde el amor. El amor es la reina de las emociones. Una vez que permitimos que tome su lugar, se siente en el trono y sea quien dirige, la danza de la vida gana en armonía. Todas las emociones, incluyendo las más densas, las más controversiales y difíciles de trascender, si se filtran a la luz del amor, terminan siendo grandes maestras en el arte de la sanación. Todas las emociones están unidas, se entrelazan unas con otras. El reto de la conciencia es aprender a manejarlas e incluirlas sanamente en un guión reescrito por el ser para armonizar la danza de la vida. Escrita por el doctor Fabio Trujillo, psicólogo, y está contenido en la Fundación Semillas del Alma. Quisiera saber quién de ustedes nos quisiera compartir, qué sintieron con la lectura, si están de acuerdo con las posiciones del doctor Trujillo, si tienen alguna anécdota que contar, si no están de acuerdo con algún trozo del texto, también lo podemos compartir. ¿Qué pedazo les llamó la atención? ¿Qué les parece que les resonó con las vivencias que están teniendo actualmente o con las vivencias que han tenido en alguna u otra oportunidad? A ver, ¿quién quisiera compartir con nosotros? Alexei, te escuchamos. Más que compartir, quisiera como provocar la conversación en torno a algo que yo sé que habemos expertos en ello, y es las emociones negativas, ¿no? Porque algo que caracteriza todas estas categorías psiquiátricas en las que por cuestiones de salud nos hemos visto inmiscuidos es precisamente la emergencia de emociones negativas. Y quisiera preguntarles qué han aprendido ustedes de vivenciar eso, ¿no? De vivenciar la ansiedad, el miedo, la ira, los celos, la apatía. Y yo podría decir, como una respuesta personal, que hay dos asuntos, y es, yo mucho tiempo me quedé tratando de comprender esas emociones negativas, y de alguna manera, con esa perspectiva, lo único que lograba era como anclarlas a mí. A día de hoy creo que estoy en otro aprendizaje, y es que las emociones negativas me están advirtiendo de que mi ego se está inflamando, de que hay algo que esa identidad con la que muchas veces creo que soy, le está costando aceptar la vida misma tal cual como es, como si se luchara con la vida, como si no se aceptara. Y entonces desde esa distorsión particular del ego, y hablo desde Alexei, esa emergencia de la emoción negativa es como un síntoma de que hay algo que no estoy percibiendo bien. Y digo, porque esto es un aprendizaje muy reciente en mi vida, porque me gasté mucho tiempo tratando de justificarlas, o sea, tratando de justificar mi rabia, tratando de justificar mi miedo, y a veces me veo desde ahí, ¿cierto? Pensando de que, claro, o sea, es que cómo no voy a tener resentimiento con esta persona, con todo lo que me hizo. Y ahí creo que entra de nuevo esta palabra tan interesante con la que comenzamos nuestra conversación, es la comprensión. Cuando llegamos a niveles profundos de comprensión, cesa esa lucha. Y cuando cesa esa lucha, toda esa energía vital que se está virtiendo hacia una emoción negativa se pone disponible para otra cosa. No sé, quisiera provocar la conversación en torno a esto. Gracias. ¿Quién quisiera hacer un comentario respecto a la opinión, al aporte de Alexei?
Bueno, entonces mientras que nos vamos preparando para opinar con la pregunta provocadora y muy provocadora de Alexei, yo le quisiera dar como mi opinión. Yo hasta hace poquito también nombraba algunas emociones como negativas. En la actualidad no lo hago. En la actualidad considero que hay emociones eh, que según el tiempo que las mantengo, la frecuencia con que las manifiesto y la recurrencia, pues, de las situaciones que me la generan, ahí es donde me hacen daño. Yo no digo que son negativas, sino que me hacen daño a mí y a las demás personas. En el compartir que nos hizo Juan Ramiro, a mí me pareció muy importante porque a cada emoción le dio una razón de ser. Entonces él hablaba del miedo como un sistema de protección. Él hablaba del asco o la aversión como un sistema, como una manera, como una consecuencia para distanciarnos. Y él hablaba de la ira como una manera de destruir, de decir conmigo no puede suceder esto. Y hablaba de la tristeza como la manera de reintegrarnos. Entonces yo alcancé a, por hoy a entender, que el llamado era, bueno, ¿y cada cuánto siento yo estas emociones? ¿Y qué me generan en mí, incluso corporalmente, la rabia en el estómago, en la espalda, el miedo en la respiración, en la concentración, etcétera? Entonces, yo no las llamo negativas, sino que son una alerta, un indicador de que algo está sucediendo en mi interior o en mi exterior y que yo debo reaccionar. O protegiéndome o distanciándome o destruyendo la situación, negándome a la situación o reintegrándome en mí misma, haciendo el encuentro conmigo misma. No sé si alguien más quisiera participar. Cecilia y luego Camila. Vea, Claudia, pues yo también aprendí a identificar todas las emociones sin calificarlas como positivas o negativas, sino simplemente que están ahí y, como dice el texto, en una danza, y tenemos que hacer precisamente que esas emociones en nuestra vida vayan haciendo como ese baile y esa danza, porque de todas las emociones, absolutamente todas las emociones, se necesitan para muchos momentos en nuestra vida. Muchos momentos, por ejemplo, necesitamos la ira, muchos momentos necesitamos el miedo, la tristeza, y todo hay que expresarlo, porque si no lo expresamos, pues se vuelven como fuego en nuestro interior que los hace es daño. Entonces yo lo que digo es que simplemente qué tenemos que hacer con las emociones es sentirlas, pero no sentirlas tanto como intelectualmente, sino como la sensación del cuerpo, esa sensación, sentirla y aceptarla, porque si no la aceptamos y si peleamos con ella, pues es peor. Y referente a las emociones que nos provocan los demás, que muchas veces, por ejemplo, como hablaba Alexei, del odio o esas emociones, pues de esa rabia contra el otro, de esa cosa que cuando vemos a alguien que se nos revuelve todo, entonces tenemos que aprender a ver que en todas las personas hay la misma esencia divina que hay en nosotros y que esa persona simplemente no ha encontrado esa esencia divina, que nosotros pues tampoco la hemos encontrado, pero estamos con todos estos aprendizajes, estamos encontrando esa esencia divina. Igualmente la persona, el día que así nos hiera y todo, pero el día que esa persona encuentre esa esencia divina en él, va a dejar de herirnos y va a dejar de hacer cosas que nos afecten y nos molesten. Muchas gracias. Claudia, bueno, según el turno sigo yo. Entonces quiero destacar varias cosas de la pregunta que nos hacía Alexei, que se me hace muy importante, y la quiero articular con la lectura de hoy. Y es, más que cualquier otra cosa, lo que las emociones nos hacen a nosotros es precisamente una invitación a muchísimas cuestiones, como por ejemplo
identificar qué es lo que está sucediendo en nosotros, tanto internamente en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, como qué es lo que sucede afuera de nosotros, ¿cierto? Y allí, dentro de las emociones, eh, recordemos que más que calificarlas como negativas o positivas, porque inclusive las emociones positivas pueden tener aspectos negativos, es que las emociones no debemos permitir que se conviertan en estado. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando una emoción está siendo muy recurrente con nosotros y se está fincando dentro de nuestro comportamiento o está demasiado tiempo en nuestro existir, se convierte en un estado y ese estado es lo que no es bueno que exista permanentemente. O sea, si la rabia, es necesario que tú sientas rabia porque la rabia es una alerta hacia algo con lo cual tú no estás de acuerdo, ¿cierto? Con lo cual tú quieres de alguna manera destruir el vínculo con esa persona o ese elemento o ese objeto que estás experimentando, ¿cierto? Pero si tú haces de que el tiempo permanezca la rabia durante el tiempo, se te convierte en un estado y ese estado lo que ya viene a ser enfermizo o patológico que no es conveniente para ti, ¿cierto? Por eso es la invitación de que tú identifiques, la comprendas, la sepas manejar, ¿cierto? Para que esa emoción no se te convierta en un estado que puede ser, digamos, acentuado por muchas otras circunstancias, ¿cierto? Entonces empiezas a verlo de una manera diferente. Eh, entonces, allí es donde viene la cuestión, Alexei, y ayer no estuviste, pero vamos a compartir contigo, donde nosotros hablábamos de que para las emociones habían como cuatro, llamémoslos capacidades o habilidades que nosotros teníamos para aprenderlas de alguna manera a bailar con ellas, como dice el escrito de Cecilia Oll, ¿cierto? Y existen cuatro circunstancias o competencias que son. La primera es la percepción de la emoción, o sea, entender que la emoción existe y nos está dando una alerta. Luego nos dice facilitar esa emoción a través de todo el proceso cognitivo para facilitar esa emoción, pasarla de la parte netamente emocional, ¿cierto? A la parte racional del pensamiento y entender por qué esa emoción está existiendo y cuál es la alerta que nos está llamando. Luego de allí hacemos la comprensión emocional de esa emoción, o sea, ya es en la parte física, es como nosotros estamos actuando frente a esa situación que nos está sucediendo, que nos está llevando a que sintamos una emoción y luego hacemos la comprensión emocional, la regulación emocional, o sea, es a qué nivel nosotros, de cuánto tiempo le vamos a permitir, qué es la acción que nosotros debemos hacer para que esa emoción, en vez de convertirse en un estado, simplemente pase a una alerta y nosotros tengamos una estrategia efectiva para poder hacer frente o confrontar la situación que nos está causando la emoción, ¿cierto? Entonces eso sería como la parte que yo le podría en este momento responder a Alexei, pero lo más importante es que entiendas que no existen emociones negativas, son alertas que nos están llamando la atención y que si nosotros las podemos racionalizar, somos capaces de lidiar con ellas de una manera sana y que se queden en su justo lugar. Es como lo que tengo para aportar en este momento. No sé si alguien tiene algo más que decir sobre ello. Si Alexei quiere participar, Luz Patricia quiere participar. Luz Patricia, ¿querías participar? Solo quisiera... Alexei, tranquilo, te escuchamos. Solo quisiera hacer como la claridad de como graficar algo. Y es
voy a poner el ejemplo de la ansiedad que a veces me asalta. A veces puedo estar muy tranquilo y de repente mis manos empiezan a sudar, mis pies se ponen fríos, todo mi cuerpo a transpirar. Y escuchaba hace poco a una monja budista hablar de la ansiedad. Ella la describía como un miedo exacerbado, o entendiendo que el miedo es una emoción natural que nos advierte de un peligro. La ansiedad es como si precisamente esos, digamos, los bombillitos amarillos y rojos que se nos prenden frente a una alerta, se quedaran por alguna razón encendidos, magnificando peligros. Y es a esto a lo que yo me refería, pues, a lo que me refería yo con el término de emoción negativa. Y lo decía era porque parte, o lo empiezo a percibir así, de una distorsión de la realidad, en tanto se están percibiendo peligros que no son reales. Y esto puede volverse casi que un estado mental crónico. Bueno, yo lo he experimentado, o sea, por muchos años yo viví en ese estado y ahora que experimento otras cosas en mi pecho me doy cuenta de que eso no es un estado natural, ni crónico, ni tiene que ser el que tengo que estar experimentando siempre. Entonces me refería a eso, como a veces una distorsión de la realidad nos conlleva también a emociones, sentimientos que no son precisamente, o sea, que nos alejan de la vida como es y nos meten en los rollos del ego, en las peleas del ego. Quisiera hacer pues solo como esa acotación. No sé si Luz Patricia quería participar. Sí, gracias, Claudia. Por estos días he tenido yo la oportunidad de familiarizarme con muchas emociones encontradas y lo considero un regalo de la vida en este confinamiento. Me encuentre cara a cara con estas emociones, dándole un lugar, un espacio a que aparezcan. Y he tenido que hacer mucha reflexión sobre ese tema. Yo quería traer a colación una figura que utilizo que me sirve mucho y es la del volcán, ¿cierto? Hay unos momentos en mi vida en que las emociones me estallan o me asaltan, como decía Alexi, me asaltan, de repente ese volcán hace erupción y sale de una manera desproporcionada una emoción para un evento o un acontecimiento insignificante. Ante una cosa tan simple y tan sencilla, yo me pregunto por qué aparece una emoción en una desproporción. Y encontré que es porque uno tiene emociones enraizadas del pasado, que se acumularon porque no se pudieron expresar. Entonces es como si estuviera un volcán cargándose y en algún momento aparece un evento que permite la explosión. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue esto tan despelotado si no era para tanto? Entonces siempre me digo, el volcán necesitaba un detonante para que explotara. Yo no sé mucho de geología y esas cosas, pero tengo entendido que un choque entre las placas tectónicas dispara y activa los volcanes y por eso empieza a haber erupciones. Entonces, cuando en mi vida hay un choque, se detona un volcán y revienta la ira o revienta la tristeza. Y digo, está apareciendo un cúmulo de emociones que se fueron sumando y estalló la olla a presión. Cuando eso sucede, el volcán no tiene poder sobre sí mismo. Ahí no podemos hablar de un estado de conciencia donde yo voy a controlar la emoción, sino que la emoción me controla a mí. Yo no tengo la emoción, sino que la emoción me tiene a mí.
Y para entrar en un estado de conciencia al instante, la verdad es que no he podido encontrar esa formulita. Esa es la que a mí me da dificultad, porque cuando yo estoy en un estado de conciencia, más bien relajada y tranquila, sin mucho estrés, en un estilo de vida sosegado, vienen las emociones y me hermano con ellas, las hago mis amigas, dialogo y leo qué me estás queriendo decir. Esta ira me dice ponga un límite, esta tristeza me dice mira a ver qué fue lo que perdiste, o el miedo me dice estás corriendo peligro, o ¿cuál me falta por ahí? La tristeza me dice ¿qué perdiste? Entonces yo cuando estoy bien puedo dialogar con la emoción porque hay conciencia, pero cuando el volcán estalla hay una erupción. Precisamente hoy en Instagram publiqué una frase que dice así: si me irrito o me descompongo, si mis cabales desconozco, no me voy a sentar a llorar, me voy a concentrar en la próxima decisión. Porque, digámoslo así, esta semana tuve un estallido de ira desproporcionado, porque había miedo, alguien me estaba poniendo al peligro del coronavirus y yo estallé feo, ¿cierto? En el instante yo no soy capaz de controlar esa emoción. A mí no me pueden decir que la formulita es esta porque ella me tiene a mí, me está gobernando a mí. Lo que sí puedo hacer es que cuando pasa el volcán, cuando hubo la erupción, yo estoy haciéndome la siguiente pregunta: ¿qué salió del volcán? Esa lava que sale, de algo me puede servir. Yo investigué y conocí que con la lava, con lo que bota el volcán, hacen pavimentos, con esa ceniza hacen abonos para terrenos áridos. Lo que bota el volcán, en última instancia, sirve para algo. Entonces yo dije, bueno, ese estallido salió algo, yo tengo que aprovechar lo que salió. Entonces me puse a escribir todas las barbaridades que dije en el estallido de ira. Y dije, aquí salió algo que yo no tenía claro. Aquí salió una información que estaba escondida en el volcán. Y encontré que dije cosas hacia una persona que nunca en la vida me había atrevido a decir, ni tenía claro que no las había dicho. Pero lo que arrojó ese volcán, arrojó una información interesante, de la que yo no había tomado conciencia. Entonces, la conciencia que me trae el estado de inconsciencia o de la explosión del volcán, que no lo puedo controlar, es lo que estoy queriendo atrapar y comprender. Bueno, para algo surgió este estallido, salió lava, salió pus, por decirlo así. Voy a agarrar eso y esa información me tiene que traer algo bueno a mi vida. Entonces comprendí que hasta en las mismas reacciones que nos asaltan, bien sea la ansiedad, bien sea el sufrimiento, el dolor, la angustia, la tristeza, la ira, puede valerse Dios de esas reacciones mías para que de ahí algo surja nuevo y diferente para mí o para la otra persona que vivió conmigo la explosión del volcán. Esto lo digo no porque lo haya leído en ninguna parte, sino estoy experimentando eso. Estoy sacándole fruto, gusto, inclusive a la aparición de una emoción que me asalta de sorpresa. No la veo negativa, me cae un regalo. Ustedes conocerán cómo quedó Armero después de la tragedia del volcán. Sin embargo, hoy esa tierra dicen que es de las partes más fértiles que tiene la zona. Entonces yo quiero sacarle provecho a todas esas emociones que me asaltan y hacerle una lectura. Aquí tiene que venir una información. Pero eso lo puedo hacer cuando pasó la erupción del volcán y sale solo humo y ceniza. Ya se hizo el daño que se hizo. Porque uno terriblemente hace muchos daños cuando está bajo el dominio de esas emociones. Pero
creo en que todo sucede para nuestro bien. Y he ido captando algo singular y muy, muy exquisito, y es que a veces se necesitan esas reacciones. El mundo necesita a veces de una protesta para que se atienda un derecho al ser humano. A veces solo la reacción. Yo no es que esté de acuerdo con la violencia, pero sí con la expresión de la ira, porque debe tener un propósito. La ira tiene un propósito, y es que el otro está invadiendo mi terreno y yo tengo que ponerle un límite. Y por eso me exalto, porque siento que estoy siendo invadido. Entonces, si dejamos de ver esto como emociones negativas, sino como unas expresiones producto de una emoción enraizada que estaba por allá guardada y que está saliendo, puede ser que trae la información que necesito para abordar a partir de ahora situaciones de una manera distinta como siempre la he hecho. Entonces, la figura del volcán me ha servido mucho, y espero que les dé luz y me compartan si de pronto les resuena un poco esta figura. Gracias. Claudia, sí. Juan Ramiro tiene la palabra. Gracias, Claudia. A ver, tanto para Alexei como para Luz Patricia, yo creo que hay muchas cosas muy valiosas de lo que ustedes dijeron, y yo les voy a hacer una invitación. Yo no les he compartido toda la serie de lo que estuvimos hablando, las últimas dos GPS que yo preparé, que fueron sobre sentimientos, emociones, sentimientos e inteligencia, y sobre la inteligencia emocional, sobre todo la de ayer, donde ya empezamos a hacer antier y ayer, que empezamos a hacer una serie de conclusiones, nos podrán dar muchas luces sobre lo que dijeron. Pero yo deduzco de lo que ustedes, de lo que ambos dijeron, que sin decir exactamente lo mismo se refirieron a lo mismo, y es hacer conciencia sobre las emociones, ¿cierto? Y entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido en estos meses, les quiero que ustedes entiendan una cosa. El problema no está en sentir o no sentir la emoción. El problema es cómo nosotros expresamos la emoción, y si esa manera de expresar la emoción es la adecuada o no. Yo les voy a poner a ustedes un ejemplo, y sobre todo para Luz Patricia, acerca de esa emoción, de la ira que tuviste, y de pronto, y tengo oportunidad, le hablo a Alexei un poquito lo que he aprendido sobre lo que es la ansiedad. Pero lo importante aquí es que los dos hablaron de la necesidad de hacer conciencia sobre las emociones. Entonces, Luz Patricia, yo te voy a poner un ejemplo, a ver si tú lo entiendes a partir de allí, acerca de sacarle partido a la emoción o no. Ayer hubo una pregunta de Julio Agredo acerca de precisamente la manifestación de la emoción. Y uno manifiesta la emoción para poderla, como tú decías, la emoción me domina. Entonces ¿qué sería más conveniente? ¿Que me domine la emoción o que yo domine a la emoción? ¿Cierto? Entonces, una cuestión es ser reactivo cuando la emoción existe, o preventivo para que cuando la emoción se manifieste, yo la pueda dominar. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Vamos a hablar precisamente sobre malestar. No hablemos de las emociones positivas o negativas, sino cuando una emoción o cuando una situación me crea a mí un malestar, que es todo lo contrario al bienestar, ¿cierto? Entonces, vamos a poner este ejemplo. Tú tienes una persona a quien aprecias, y esa persona tiene una serie de comportamientos que son contrarios a ti. Digamos que tú eres una persona que te gusta ser muy cumplida y muy consecuente en tus actividades diarias, ¿cierto? Entonces esa persona te dice: Luz Patricia, ¿por qué no vamos el viernes a cine? Entonces tú el viernes no querías salir, pero hace tiempo no hablas con esa persona, y le dices: bueno, vamos a cine. ¿A qué película vamos? Entonces la persona te dice: encontrémonos en el centro comercial El Tesoro, y nos vamos a ver la película de las 8 de la noche, y allá nos encontramos. ¿Y qué película vamos a ver? Nos vamos a ver Río Rebelde, una película cualquiera, Río Rebelde. Ah, bueno, listo, yo me quería ver esa película. Entonces llamas a esa persona el viernes a las 3 de la tarde y le dices: estamos seguros que nos vamos a ver
a las 8 de la noche para ver la película. Sí, entonces, como la película empieza a las 8, te espero a las 7:30 en la entrada del teatro. Entonces, listo. Tú llegas a las 7:30 y te das cuenta que la película Río Rebelde no está, ¿cierto? Entonces tú dices, qué mamera, no está la película. Hay otra que tú no te querías ver, pero bueno, te la vamos a ver. Son las 8 de la noche y esta persona no se ha hecho presente. Entonces tú dices, fuera de eso, no está la película, sino que esta persona que quedó estar a las 7:30, son las 8, ya va a empezar la película y no ha llegado. Y la llama al celular y la persona no te contesta. Resulta que llega a las 8:10, donde la película ya empezó, pero son los cortos. Entonces llegas y le dices, ay, bueno, vamos a entrar, y dice la persona, ay, dejé la billetera en la casa, ¿por qué no me pagas la entrada? Entonces tú dices, bueno, listo, ya le pagué la entrada. Entonces ya van acumulándose las molestias, el malestar, ¿cierto? Y cuando llegas y sales de la película, ya tienes acumulada 3 malestares. Y resulta que la película que vieron es un fiasco. Ya van 4. Listo. Cuando salen de la película, tú llegas y le dices, bueno, ya son las 10 de la noche, yo no he comido, me acompañas a comer. Y dice, ay, no, qué pena, no te puedo acompañar porque es que yo tengo otro compromiso. Y entonces, pues no, hasta luego, se va y te deja. Ahí van 5 acumulaciones, ¿cierto? Y tú te quedaste callada. 5 malestares. Y resulta que cuando tú sales al parqueadero, encuentras que el carro en que tú te fuiste, la llanta está pinchada. Y al lado tuyo está esta persona con otra persona. Entonces le dices, mira, se me pinchó la llanta. ¿Me podrías colaborar para arreglar mi llanta? Entonces la persona te dice, ay, no, qué pena, pero vamos de afán. Y te deja allí tirada. Entonces tú llegas y explotas. Ese es el volcán. Entonces, el problema no está, Luz Patricia, en que tú explotes y sepas sacar de la explosión lo que sucedió, sino que tú no supiste manejar la situación desde el principio. Si esa persona, si tú le dices a esa persona de manera asertiva, entonces ojo con esto, de manera asertiva desde el primer momento, y tú le dices, mira, te espero a las 7:30. Si tú a las 8 de la noche no has llegado, no entro al cine, ¿cierto? Si tú manejas esa situación, no dejas que se acumulen toda la cantidad de situaciones para que haya el volcán. Es importante que exista el volcán, pero yo considero que es importante que antes de que surja el volcán, tú seas lo suficientemente consecuente, hagas la suficientemente historia, porque cuando una persona durante un corto periodo de tiempo te ha faltado 5 veces, es porque la historia que tú conoces de esa persona es una persona que es recurrente en su comportamiento en ese sentido, ¿cierto? Entonces, más que el volcán, antes de que explote el volcán, es que tú entiendas cómo amainar las situaciones para que el volcán no explote. Porque cuando ya explote, como tú dijiste, hice daño. Lo interesante no es el hacer daño y sacar aprendizajes del daño, sino aprender que el daño no se haga necesario. Es mi posición, ¿cierto? Te quería decir eso. Juan Ramiro, te agradezco mucho tus palabras, pero mi caso no se refiere al que tú mencionas. Tú mencionas un caso recurrente en breves minutos o en una tarde o en un día. No, yo me refiero a las emociones enraizadas que están guardadas en la caja negra, en ese sumario de la infancia, adolescencia, que no están conscientes. Es decir, el tratamiento que tú haces es en estado de conciencia. Cuando yo estoy en un día común y corriente, se me presentan circunstancias similares a las que tú mencionas, uno puede acudir a las herramientas que tiene para expresarse eficazmente con la fe de la asertividad, ¿cierto? Con la persona adecuada, en el momento oportuno, de la mejor manera, pero
en el caso que yo digo, cuando explota el volcán, no es porque ahorita se me presentaron varias cositas y se me estaban sumando. Hay explosiones de un volcán que vienen, que no tienen razón de ser, que yo diría se parecen más a una crisis de las personas que hemos tenido el diagnóstico como el mío de trastorno bipolar, que uno tiene unas explosiones inesperadas, ¿cierto? Que no son respuesta a malestares previos de 1 o 2 días atrás, sino que es una explosión de algo que está tan adentro que uno desconoce y que no está al alcance de uno coger las herramientas que vamos a aprender en todos estos días, espero yo, ¿cierto? Todas las herramientas para desarrollar una inteligencia emocional. Eso se puede hacer en estado de conciencia, donde uno pues manteniendo un estado de sosiego puede acudir a ellas, pero es aquellos momentos en los que te asalta la inconsciencia y que tienen raíces mucho más lejanas que eventos inmediatos. Entonces, lo que tú mencionas, sí, hay una frase muy bonita me parece que es Aristóteles, que dice, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es tan fácil. Sí, la frase es de Aristóteles. Entonces, ahí es donde digo yo, como hay cosas que le aparecen a uno que uno no se las espera y uno mismo se sorprende y dice, ¿qué pasó aquí? Y el otro dice, no hay razón de ser, es que no hay motivos para esta furia. No es que yo pueda decir primero por esto, segundo por esto otro, tercero por aquel, sino ese volcán que explotó y como que nadie se lo esperaba. Ahí es donde es inevitable agarrar una herramienta y decir la voy a manejar y la tengo en mis manos. Pues yo personalmente he experimentado que muchas veces la emoción es la que me tiene a mí y ahí es donde yo necesito aprender a qué se hace, porque cuando yo tengo la emoción, las herramientas que tú mencionas son fabulosas. Entonces no sé si alguno de ustedes también ha tenido esa experiencia de ser asaltado por una explosión emocional desde el inconsciente y que ahí no hay manejo alguno, sino que lo único que hay que hacer es después de la explosión, ¿qué puedo hacer? Si me siento a llorar, la leche derramada, o si puedo sacar provecho de lo que pasó, ¿cierto? Pero de todas maneras tu aporte, Juan Ramiro, me pareció muy valioso, muchas gracias. Gracias a Luz Patricia, Juan. Quiere complementar entonces el punto de vista personal, con el punto de vista personal, complementar la inquietud que tiene en este momento Luz Patricia. Luz Patricia, te voy a leer lo que está diciendo acá Luis Carlos, no sé si él lo quisiera explicar. Dice, es muy necesario que el volcán explote y dejar salir. De lo contrario, el afectado eres tú, nuestra integridad. Si Luis Carlos lo quisiera explicar un poquito más, con un ejemplo. Bueno, Luz Patricia, tú estabas pidiendo como un aporte personal desde la percepción de cada uno, desde la experiencia de cada uno. Yo no sé si el mío te sirva. Te cuento que, por ejemplo, yo he estado como en observación personal de mis sentimientos, mis pensamientos y mis emociones. Yo lo entiendo así, sentimiento, lo que está dentro de mí, pensamiento y emoción, lo que digo o lo que hago. Y yo estaba en observación de eso y he identificado que yo siento muchos espacios y muchas personas y muchas situaciones amenazantes. Amenazantes que me hacen sentir a mí inferior, que me hacen sentir pequeñita, que me hacen sentir insuficiente, que me hacen sentir ridícula, que me hacen sentir minúscula. Entonces, como yo ya detecté que esa es la, lo que yo siento, que yo me siento pequeñita, minúscula, inferior y que muchos espacios me amenazan en eso. Entonces, a mí cuando alguien en el trabajo me hace una observación, a veces de la manera inadecuada, yo me siento amenazada. Cuando el señor de la tienda me devuelve lo que no es, yo me siento amenazada. Cuando me dicen
me hacen alguna corrección sin arandela, sino fría, seca, yo me siento amenazada. ¿Qué es? Y se lo voy a decir en teoría porque todavía no lo aplico. Él debería ser, entonces, identificar si yo ya rastreé que mi falencia, mi falta, es sentirme inferior, entonces yo voy a empezar a identificar hace 10 años, hace 20 años, en mi adolescencia, en mi niñez, ¿dónde fueron esas raíces de ese sentido de inferioridad? ¿Dónde fueron esas raíces de entender que mi espacio era amenazante, que las personas que estaban alrededor mío me estaban amenazando, me podrían hacer daño, se podrían aprovechar de mí? Y eso, a estar entendiendo cada vez más, estar entendiendo esas situaciones pasadas en mi niñez y en mi adolescencia, donde yo me sentía amenazada, donde alguien ejerció el poder en mi contra, y yo por eso soy tan reactiva. Entonces cada vez esa explosión, ese volcán se va a expresar menos, porque yo les digo una cosa, cuando el volcán es de rabia, pues decimos los antioqueños, la pela pasa del culo queda, ¿sí o no? O sea, cuando yo rompo, cuando yo grito, cuando yo agredo, cuando yo insulto, pues luego pido las disculpas o reparo las cosas, pero cuando el volcán es de tristeza, cuando el volcán es de una euforia prolongada, cuando el volcán es de una ansiedad permanente, ahí sí me parece, sí, más grave. De verdad me parece más grave porque la afectada estoy siendo directamente yo, mi psique, mi cuerpo, como yo les decía, con las reacciones corporales que nosotros tenemos ante esas emociones permanentes, persistentes en nosotros. Y sí existen volcanes. En esa observación existen volcanes. Existen volcanes íntimos, donde yo hago remembranza de cuando mi tía me dijo, de cuando se fue la luz en mi casa, de cuando mi hermanita y yo estábamos en la calle y pasó de X cosa. Existen volcanes y se explota ese volcán en mi interior, pero entonces si yo estoy en una condición de meditación o de respiración o acompañada por un profesional, en este caso mi psicóloga, que es la doctora Rosa Alba, cuando yo estoy acompañada, entonces ese volcán no va a ser disruptivo ni en contra de nadie ni en contra mío. Y así ha sucedido y yo me he ido sintiendo, por lo menos entendiendo, no comprendiendo, por lo menos ir entendiendo que no todas las situaciones son amenazantes, que no todas las personas me agreden, me abuchean, me bulinean, no todas las personas lo están haciendo. Es más, he estado empezando a comprender que esas personas lo hacen también porque sienten que yo soy una amenaza o que la situación en ese momento es una amenaza y esa es la forma de reaccionar. Si alguien más quisiera compartir, aclarar, expresar algo de su vida personal. No sé si Julia Gómez nos quiera compartir algo de lo que ella haya podido reflexionar sobre este tema. Si a Luz Patricia tiene algo que aclararme o que complementarme a lo que yo dije. Cecilia, qué bueno escucharte. Podría hacer un... ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos perfecto, puedes. Bueno, como teníamos tiempo que no nos presentábamos por aquí, estamos un poco tímidos así, pero ya estamos entrando en calorcito. Entonces, no, he estado muy atento a lo que dicen, muy importante todos los puntos de vista, me parecen, cada quien, cada persona es un universo diferente y todos miramos las posiciones diferentes. En mi aspecto yo digo que las emociones pues es un conjunto de cosas que tenemos todos los seres humanos y todos lo manejamos de diferentes maneras. He escuchado mucho la palabra volcán, explotar, esas cosas. Yo pienso que todos mis amigos siempre hemos hablado de estas cosas de emociones y todo el mundo explota en un momento de su vida porque todos pasamos por diferentes situaciones. Yo pienso que no hay emociones malas ni buenas porque están ahí y todos las tenemos, todos tenemos felicidades, todos tenemos miedos,
todos tenemos rabia. Entonces, yo pienso que digo yo acá, pues que el triunfar sobre las emociones o saber aprovechar de todo este conjunto de cosas que tenemos es saber utilizarlas en cada momento y no actuar de una manera exagerada con una emoción, porque la rabia, uno dice, no, es que la rabia es mala, pero en mi caso, yo que soy una persona, digamos, un poco calmado, que la gente dice, pero Luis nunca tiene rabia, entonces, para mí, el no tener rabia, a mí puede ser una cosa negativa, porque mucha gente, no me la voy a tirar de víctima, pero a veces yo pienso que la gente se aprovecha un poco porque como yo no exploto, entonces, pero cuando en las poquitas ocasiones que yo he mirado que le he parado a una persona con rabia y le he dicho sus cosas en cierta medida, a mí me ha funcionado y digo, pero qué bueno que en este momento tuve rabia porque me sirvió. Nunca he matado ni herido a una persona, pero cuando pude parar a esa persona y poner a su punto y ver, y la persona creo que cambió un poco el concepto que tenía de mí. Dijo, hombre, Luis reacciona, Luis puede, me hizo pensar de que yo estaba equivocado. Entonces, en ese momento la rabia puede ser un punto positivo. O digamos, estar uno relajado. Todo el mundo dice, muy bueno las personas que viven relajadas, todas esas cosas. Pero en un momento también puede ser negativo. Estar muy relajado te puede a ti dejar en un estado que no te das cuenta de lo que está pasando por tu mundo. Entonces, eso era mi aporte, decir que todas las emociones están ahí y lo único que es que tenemos que saber cómo utilizarlas, aprovecharlas para que nuestra vida encaje en este contexto de cultura y de sociedad, porque de una u otra manera tenemos que encajar en una sociedad. Entonces, dependiendo de las emociones, como nosotros las manejemos, sin dejar de ser nosotros mismos, podemos actuar y estar en ese contexto de cultura y de sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Vamos Gracias, Luis. ¿Quién más quisiera participar? Ya estamos a unos minutos del cierre de este GPS. ¿Quién nos quisiera compartir algo con respecto a lo que hemos dicho? ¿Alguna estrategia? Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Bueno, ahora... No, yo pienso que hay una cosa, y lo digo pues por experiencia, y vuelvo y lo repito, a mí esta cuarentena para mí ha sido una bendición más que una condena pues a estar encerrado, porque me ha permitido hacer una cantidad de análisis y de cosas sobre, pues de análisis y reflexiones sobre muchas cuestiones que han pasado en mi vida y que están pasando actualmente, y con respecto a las personas, a mis aprendizajes y demás. Entonces eso me ha permitido hacer una cantidad de reflexiones muy importantes. Pero algo que toda la vida he tenido es que yo siempre me fijo mucho cómo las personas expresan, tanto verbalmente como no verbalmente, ¿cierto? Cómo dicen las cosas, y me gusta captar cuestiones recurrentes. Y una de las palabras más recurrentes, acompañando lo que acaba de decir Luis, de volcán, de explosión y demás, hubo otra palabra que fue muy importante, que era conciencia, conciencia, conciencia. Entonces, para mí, esa palabra, sin encontrar una fórmula en este momento para dar respuesta pues a las cosas que estamos hablando en este momento, sí me parece interesante que casi todos tengamos en nuestro lenguaje, tanto presente como el inconsciente, hablar de conciencia. Y lo que dijo Luz Patricia y lo que dijo Claudia es precisamente eso, ¿cierto? Hacer conciencia de una cantidad de situaciones o de actos o de acciones o de elementos que en el pasado nos afectaron, que no los hicimos conscientes, y que inclusive Alex, cuando habló del ego,
es precisamente hacer eso, ¿cierto? A ver por qué esos estados o esas situaciones o respuestas anímicas o alguna forma que le queramos decir a esto, se quedaron en nuestras personas y en nuestra mente y en nuestro inconsciente y subconsciente durante tanto tiempo y después de años de que eso sucedió, surgieron. Entonces yo pienso que eso es bueno en la medida en que salen, nos permite aflorarlas de lo más interno que nosotros tenemos y sacarlos y hacernos conscientes de ello. Y como dice Luz Patricia, pues al hacerlo consciente, yo de alguna manera empiezo a entender, ¿cierto? Y a jugar con ello o permitirle que exprese para ver yo cómo lo manejo, no sé cuál sea la palabra. Entonces, en ese sentido, se me hace que la palabra conciencia hoy es muy importante y juega con las 4 vías que nosotros tenemos en la SUBIME, ¿cierto? Que la primera es la de aceptación. Entonces, cuando yo hago conciencia y acepto, yo creo que se darían una cantidad de cosas muy interesantes, por no decir las buenas, por no darle un calificativo así, pero es sí muy interesante como para nosotros empezar a entender y luego comprender muchas cosas que conforman nuestro ser. No sé, era como lo que tenía para aportar. Gracias. Luis Carlos, te escuchamos. Escuchamos primero a Luis Carlos y luego a Cecilia. Bueno, interviniendo nuevamente con respecto a lo de los volcanes como tal, cada cual maneja diferentes situaciones en cuanto a afrontar y asimilar. Muchos esa explosión volcánica la botan, ¡pum! Por medio de la furia, de la rabia, explotan. Otros tienden a tragar, y la erupción se hace interna. Y muchas veces, no estoy diciendo que la una sea mejor que la otra, ambas de cierta manera son dañinas, pero para mí es muy liberador cuando tú sacas todo para afuera, porque tantas cargas te pueden generar en nuestro caso una depresión, una manía, y es de darle mucho manejo a las cosas. Ese era mi aporte y excelente, excelente, chévere esta reunión, porque es la primera vez que ingreso y nuevamente saludos a todos y gracias por los aportes de verdad. Gracias a ti, Luis Carlos. Vamos a escuchar a Ceci. Lo que yo quería decir es que, por ejemplo, el manejo de las emociones, pues que nosotros conocemos o que Ramiro nos habló pues de una clasificación de emociones según el autor pues que él expuso, son fáciles de manejar. No, perdón, no son fáciles de manejar, pero uno entrenando y aprendiendo va logrando ese manejo. Pero referente a lo que es la ansiedad y la depresión, yo no sé si se podrían catalogar como emociones o qué, porque pues en mi caso personal, referente a eso, yo no puedo aplicar nada de lo que aplico para la ira, para la tristeza, para la alegría en esos casos. En esos casos sí me toca acudir siempre a un profesional. ¿Qué me pueden decir referente a esas emociones, pues que son tan recurrentes en las personas que tenemos situaciones mentales difíciles o diagnosticadas? Claudia, le quiero responder a Cecilia y yo creo que esto viene para muchos también. Acuérdense que hemos dicho que esto nosotros lo podremos intentar emprender por parte nuestra, pero que en la mayoría de los casos, y sobre todo cuando esto pasa de ser simplemente una emoción, ya un estado anímico que ya se nos vuelve patológico, sobre todo cuando vuelve patológico, es necesario, siempre es necesario el acompañamiento de un profesional. Es mi recomendación, ¿cierto? Es peligroso para mí asumir este tipo de cosas a manera individual y sobre todo acompañando por las personas que no tienen el suficiente, digamos, bagaje profesional para hacer ese acompañamiento. Entonces, cuando ya, como tú dices, Cecilia, tienes una situación que tú no te sientes capaz de afrontarla, yo creo que tú estás
como muchas veces nos lo has manifestado, creo que tú estás en el camino correcto, ¿cierto? Estás con un acompañamiento profesional, pero aquí hay algo muy importante, y es que sos consciente de que eso sucede y por eso aceptaste y asumiste ese compromiso contigo y te acompañas de un profesional. Eso para mí es muy importante. No sé si alguien está en acuerdo o desacuerdo al respecto. Quien quiera tomar la palabra puede abrir el micrófono. Mientras tanto voy a leer una apreciación que acaba de escribir eh, Juan Camilo. Dice, yo al igual que Cecilia, con mi ansiedad y depresión, creo que necesito mucho acompañamiento también. Es que bueno, yo no he tenido nunca, pues en lo personal, nunca he tenido depresión o no lo he nombrado así. En mi caso han sido manías. Y, y para mí una manía es una explosión, un volcán. Aparte que ese volcán es remitido a un profesional que se llama psiquiatra. Incluso hay muchos volcanes que han explotado, que me han llevado al psiquiatra a una hospitalización y no lo fueron tanto para mí, mi forma de ver las cosas. No era necesario que me llevaran a una hospitalización y sin embargo me han llevado. Entonces ahí también vienen las subjetividades y sobre todo nosotros que ya estamos diagnosticados, entonces somos más susceptibles de que cualquier pequeña explosión, pequeño volcancito, pequeño hoyo soplador, devenga en una hospitalización. Alexei, ¿quieres compartir con nosotros por el micrófono? Qué rico. Sí, les ponía por el chat un enlace sobre, bueno, lo que hace un rato les comentaba. A mí la verdad, cada vez que escucho sobre la perspectiva del budismo en torno a las experiencias internas, las encuentro muy profundas, muy objetivas, muy analíticas. Y nada, quisiera simplemente invitarles a que precisamente ella ahí aborde el asunto de la ansiedad y me parece que lo desglosa muy bien. Y habrá unos 15 días que tuve así un asalto de ansiedad y para mí fue como un polo a tierra. Y bueno, decir que todos los caminos espirituales son precisamente esas escuelas en las que se han desarrollado los conocimientos que luego la psicología, por ejemplo, ha sistematizado de forma académica. Pero los laboratorios son los caminos espirituales, curiosamente. Entonces los invito a que si les resuena, le echen un vistazo a esta charla que para mí ha sido muy esclarecedora. Gracias, Alexei. Aquí estoy leyendo que está en YouTube y se llama Una estrategia budista para la ansiedad. Es un video de 1 hora 13 minutos. Entonces, muchísimas gracias por estarnos compartiendo eh, eh, cada vez más desde nuestro sentir, desde tu sentir, Alexei, desde tu experiencia, desde tus conocimientos, que nos estés compartiendo estas herramientas para reencontrarnos con nuestro bienestar. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Quisiera saber quién quisiera dar una opinión, una anécdota, ya como cierre, para que entonces nos reencontremos el próximo viernes. Luis Patrick. Bueno, hoy hablé demasiado, pero les quiero compartir que yo conozco a un autor que se llama Marshall Rosenberg y él maneja el tema de la comunicación no violenta con respecto al tema de la ira o de la rabia. Él dice que él utiliza dos figuritas para su trabajo de comunicación no violenta, que es un lobo y una jirafa. Y él dice que detrás de cada lobo, cada persona está alterada emocionalmente, hay una jirafa con un gran corazón. Entonces, nos invito a tener esa experiencia bonita que él propone, de que siempre que veamos a una persona exaltada en cualquiera de las emociones básicas, con miedo, con ira, con tristeza, hasta con alegría, sorpresa,
que siempre detrás de una emoción manifestada hay un ser humano lindo con un corazón hermoso que está pidiendo a gritos algo y es ser querido, ser amado. Gracias. Qué mejor manera de terminar este grupo de psicoeducación con estas palabras tan hermosas de Luz Patricia. Les cuento que el tema no ha terminado, que cada vez que conversamos sobre él encontramos nuevos tópicos, nuevos asteriscos, nuevas esquinas, nuevas oportunidades de ir construyendo nuestro bienestar, de ir reencontrando el bienestar que algún día tuvimos y que ya no tenemos. Qué rico haber estado con ustedes esta tarde. Espero que nos encontremos el próximo viernes, que sea un encuentro a las 2 de la tarde en el grupo de psicoeducación de Asovime, que haga parte de nuestro esquema vital, que a lo mejor no nos abrazamos ni nos besamos como siempre, pero sí tenemos una pantallita donde nos podemos ver, escuchar y saber de nosotros. Que sea una feliz tarde y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.